Buenas tardes. A continuación vamos a proceder a desarrollar la cápsula número 2 de la unidad número 2 en el contexto del término del contrato de trabajo y habiendo quedado en el contexto de la nulidad del despido. Eh, Se reitera una vez más que esto es el desarrollo de esta cápsula solo tiene por objeto complementar el apunte, ¿ya? Y enfatizar ciertos conceptos que son de, em, de importancia para efectos de orientar también el estudio. La nulidad del despido eh, es una institución que encontramos al término del contrato de trabajo y que es una institución que tiene un desarrollo, entre comillas, relativamente em, es de carácter moderno, pero que mira siempre al aspecto del cumplimiento de las obligaciones previsionales, el cual si no ocurre va a traer cierto tipo de consecuencias. Cuando nosotros hablamos de nulidad del despido, este tiene por objeto eh, establecer que si al término del contrato de trabajo, sea por las causales de los artículos 4, 5 y 6 del artículo 159 o del 160 y 161, en la comunicación del término de contrato de trabajo que vimos en la cápsula anterior, el empleador debe indicar, además de la causal invocada y los hechos, debe informar por escrito el estado de las cotizaciones previsionales hasta el último día del mes anterior al despido, adjuntando los comprobantes. Esto lo revisábamos a propósito del finiquito, en cuya virtud se tenía que acreditar la existencia del pago o más que nada acreditar que no existían deudas de carácter previsional. Y cuando nosotros hablamos de nulidad del despido, ya propiamente tal, señalamos que si no se cumple con este requisito de tener las cotizaciones previsionales pagadas, el despido que ha sido realizado por el empleador no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo. Ahora, esto es en cierta medida también un poco discutible, porque no es que el contrato en sí se mantenga subsistente, sino que la principal consecuencia es que el empleador va a quedar obligado al pago de las remuneraciones y las demás prestaciones hasta que el empleador pague y acredite el pago de las cotizaciones previsionales. Ya, por lo tanto, es como una especie de taxímetro, el cual, si se invoca una causal de término de contrato y no están pagadas las cotizaciones previsionales, esto va a traer, no va a generar el aspecto de terminar el contrato de trabajo en virtud de la causal, sino que por el contrario, si no se han pagado las cotizaciones previsionales, el empleador, mientras no pague estas deudas de carácter previsional, va a seguir obligado al pago de las remuneraciones del trabajador. Esto no significa que el trabajador se tenga que reincorporar, sino que la principal consecuencia, en definitiva, es que el empleador va a seguir obligado al pago de las remuneraciones del trabajador mientras no pague estas cotizaciones previsionales. Y además así lo acredite ante el trabajador. Ya principalmente esa es la consecuencia más llamativa de la nulidad del despido. Ya se tienen que pagar las remuneraciones y cotizaciones previsionales entre el tiempo del despido y hasta la fecha en la cual se paguen las cotizaciones previsionales, que es lo que se denomina
la convalidación del despido. Ahora bien, hemos señalado ya en distintas oportunidades, nos hemos referido a, a ciertas indemnizaciones que son procedentes en el ámbito del término del contrato de trabajo. ¿Y cuáles son estas? Estas principalmente son dos indemnizaciones que son la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización por años de servicio. La indemnización sustitutiva del aviso previo básicamente consiste en que si se invoca la causal del artículo 161, que decíamos que son las necesidades de la empresa y también el desahucio del empleador en ciertos casos respecto de determinados trabajadores, y no se da el aviso correspondiente con 30 días de anticipación, que eso lo veíamos a propósito de las formalidades que se deben cumplir al término del contrato de trabajo. Si no se da este aviso con 30 días de anticipación, debe pagarse una indemnización que es equivalente a la última remuneración mensual devengada. ¿Ya? Por lo tanto, en una primera instancia, cuando nosotros hablamos de indemnización sustitutiva del aviso previo, es aquella que procede cuando no se da el aviso previo de 30 días de anticipación, por la cual se comunica el término del contrato o la desvinculación. ¿Ya? Esta se da principalmente en el artículo 161, pero también puede darse en las otras causales, por ejemplo, las del artículo 159 y 160, si es que se reclama judicialmente de la procedencia de la causal y el tribunal determina que el despido ha sido injustificado o carente de motivo. En ese caso, también el tribunal va a determinar que procede el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo. ¿Ya? O sea, en definitiva, como corolario de esta idea, es aquella que procede cuando no se da el aviso previo de despido en virtud del artículo 161 o cuando se aplica otra causal y el tribunal determina que ha sido mal aplicada la causal del 159 o 160, en cuyo caso se tiene que pagar esta indemnización que va a ser equivalente a la última remuneración mensual. ¿Ya? ¿Qué otras ideas podemos destacar al respecto? Bueno, que es la última remuneración mensual de vengada, pero va a tener siempre un tope de 90 UF. Cuando hablamos de última remuneración, tenemos que señalar que la última remuneración comprende toda cantidad que el trabajador estuviere percibiendo por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las cotizaciones, regalías, especie valorable en dinero, horas extras, etcétera. Perdón, las horas extras, los beneficios como las asignaciones familiares, los estipendios que son esporádicos, como los aguinaldos, esos no se incluyen. Por lo tanto, para determinar la última remuneración mensual de vengada en el contexto del otorgamiento de esta indemnización, se considera toda cantidad que el trabajador estuviera percibiendo por su servicio, incluidas las cotizaciones y regalías o especie valorable en dinero, y se excluyen las asignaciones familiares, horas extra y otros estipendios que son de carácter esporádico. ¿Ya? Eso es importante también tener en consideración. En segundo lugar, tenemos la indemnización por años de servicio, que tiene en definitiva el mismo fundamento que el anterior, pero está destinada a proveer de fondos al trabajador para su subsistencia, entendiendo que debe encontrar una nueva fuente de trabajo, una nueva fuente de ingresos derivados de su desvinculación. Los tipos de indemnización que encontramos son la voluntaria, la convencional y la legal. La voluntaria es la que otorga el empleador por mera liberalidad, vale decir, no hay una obligación, él no tiene que cumplir ninguna obligación legal, pero
aún así la otorga esta indemnización por año de servicio, y ahí hablamos de que es voluntaria. También pues encontramos la convencional, que es la que puede tener su origen en una cláusula del contrato, ¿ya? Y tenemos la legal, que es aquella que el empleador debe obligar en cumplimiento del deber establecido en el Código del Trabajo. Esta tiene procedencia cuando se aplica la causal del artículo 161, pero al igual que en el caso anterior, si se aplica la causal del artículo 159 o 160 y el tribunal determina que esta ha sido mal aplicada, también el trabajador que reclamó judicialmente va a tener derecho al pago de esta indemnización. ¿Cuáles son las características de la indemnización por año de servicio? Se puede pactar individual o colectivamente una indemnización por año de servicio, pero siempre y cuando ésta sea superior a la legal, ¿ya? Vale decir, no puede ser inferior a la que por ley le corresponde al trabajador. Todo lo que supere el límite establecido por la ley se puede determinar en el contrato de manera previa. ¿Qué otra característica encontramos en la indemnización por año de servicio? Para tener derecho al pago de la indemnización, tiene que haberse prestado servicios a lo menos durante un año, ¿ya? Por lo tanto, si se tiene un tiempo de servicio que sea inferior al año, no se tiene derecho al pago de la indemnización. ¿Qué más podemos señalar? Que para el cómputo del tiempo indemnizable sobre un año de servicio, la fracción superior a 6 meses se entiende como un año completo. Por lo tanto, si el trabajador prestó servicios durante un año y 7 meses, va a tener derecho al equivalente a 2 años de servicio o sea, se va a considerar 2 años de servicios para efectos de indemnización. La última remuneración mensual de vengada, igual que en el caso de la indemnización sustitutiva del aviso previo, comprende toda cantidad que el trabajador estuviese percibiendo por sus servicios, incluida la imposición y cotizaciones de previsión, eh, cotizaciones previsionales y de seguridad social, y las regalías o especie avaluable en dinero. Al igual que en el caso de la indemnización sustitutiva del aviso previo, eh, no deben incluirse los aspectos como la hora extra y estipendios de carácter, los estipendios de carácter esporádico. ¿Ya? En resumen, respecto a los conceptos que deben incluirse en la última remuneración, debe tratarse de un estipendio que sea el carácter de remuneración, que sea de carácter mensual, que responda específicamente a la prestación de los servicios y que la remuneración consiste en una regalía que consistan en una regalía o especie, esta se encuentre avaluada en dinero. En el caso de los contratos por faena determinada, también podemos encontrar este tipo de indemnización, ¿ya? Si en el caso del contrato celebrado para una obra faena determinada hubiese estado vigente por un mes más, el empleador podrá ponerle término en forma justificada, en tanto pague al trabajador una indemnización equivalente a 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días. Por lo tanto, importante ahí que puedan retener las circunstancias de que también existe una especie de indemnización por año de servicio para los trabajadores que prestan servicio en virtud por un contrato por obra o faena determinada.
caso de trabajadores y trabajadoras de casa particular, también existe una indemnización por años de servicio que tiene ciertas particularidades que es importante aquí que podamos destacar. Es una indemnización a todo evento, vale decir, opera bajo cualquier causal de término de contrato y en ese sentido siempre se va a tener derecho a ella, independiente de la causal que se esté aplicando. Por lo demás, tiene un carácter de previsional, ya que se financia con el aporte del empleador equivalente al 1,11% de la remuneración mensual imponible del trabajador, esto es, fuera de los aportes que corresponden por concepto de seguro de cesantía. El aporte debe depositarse en una FP. Este es un sistema que rige a contar del año 91. El monto de la indemnización se determinará por el aporte efectuado en el periodo, más la rentabilidad que haya otorgado la FP. Y la obligación del empleador de efectuar los aportes tendrá una duración de 11 años, plazo que se cuenta desde el 1 de enero del 91 o desde la suscripción del contrato. ¿Ya? Eso como algunas ideas a destacar respecto de la indemnización por año de servicio de trabajadores y trabajadoras de casa particular. ¿Qué más podemos señalar? Formalidades del despido causado. Ya cuando hablamos del despido causado, es aquella cuando se invoca la causal de necesidades de la empresa, el establecimiento o servicio. Ahí tenemos ciertas formalidades que cumplir. Y hablábamos de lo que es la carta de aviso de término de contrato. En este sentido, es importante destacar que esta carta que se dirige al trabajador informándole de la comunicación del término del contrato es una oferta irrevocable del pago de las indemnizaciones. Por lo tanto, no podría el empleador después desdecirse de las sumas por concepto de indemnización o otras prestaciones que le va a otorgar al trabajador, no podría después desdecirse del pago de ellas. ¿Qué más podemos indicar acá? Para reclamar del pago de las indemnizaciones o de diferencias que se adeuden, el trabajador tiene derecho a reclamar ante el tribunal en el plazo de 60 días hábiles por cualquier prestación que estime que le corresponde el pago. Ahora, si el trabajador estima que la causal es improcedente, puede recurrir al tribunal para que se ordenen los recargos respectivos. En algún momento, cuando vimos las causales, vimos que pueden existir ciertos recargos por la errónea aplicación de las causales de término de contrato. Ya aquí tenemos la idea también del recurso judicial del trabajador despedido, que en definitiva establece que el trabajador que estime que su contrato ha terminado de manera injustificada o improcedente por las causales del código, puede reclamar ante el tribunal. ¿Ya? Eso es importante que el plazo de 60 días hábiles desde la separación del trabajador para que pueda presentar la demanda, y esto obviamente se puede también suspender hasta por hasta que el total se dé un plazo de 90 días, siempre y cuando se reclame ante la inspección del trabajo. ¿Ya? Y pueden revisar esto con mayor detención. Respecto del autodespido o despido indirecto, esta es una institución que viene un poco a cambiar el paradigma o la forma de mirar las causales de término de contrato que hemos señalado anteriormente. ¿Por qué?
porque en este sentido el trabajador también puede poner término al contrato. O sea, no solamente el empleador por por algunas causales que determinan que no sea propiamente tal el empleador quien desvincula al trabajador, sino que el trabajador puede, tal como lo dice el nombre de la institución, el trabajador puede autodespedirse o puede invocar un despido indirecto cuando el empleador incurre en hechos constitutivos de las causales contempladas en los números 1, 5 y 7 del artículo 160, ¿ya? Y que a su vez le sean aplicables. Por lo tanto, si nosotros pensamos, a ver, en el caso más eh, patente que podría configurarse, sería un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, pero respecto del empleador. En ese caso, el empleador ha sido quien ha incumplido gravemente el contrato y que por lo tanto ha ocurrido un despido indirecto o un autodespido. Ya, por ejemplo, cuando no paga la remuneración, no paga las cotizaciones previsionales, eh, se puede determinar que en ese sentido el empleador está incumpliendo la obligación, está incumpliendo la prestación respecto del trabajador, y en ese sentido el trabajador puede determinar o establecer que en este caso estamos frente a un autodespido o un despido indirecto. ¿Ya? Para esto se tiene que cumplir ciertas formalidades. ¿Ya? Debe comunicar el trabajador desde que ocurre el hecho, debe comunicarlo dentro del tercer día hábil a la inspección del trabajo. Asimismo, deberá comunicarlo por escrito al empleador, señalando la causal invocada y los hechos en los que se funda. Si hace esto, envía la carta, después el trabajador tiene el plazo de 60 días hábiles desde la terminación de los servicios para reclamar judicialmente. Si se determina que efectivamente ha habido un despido indirecto y si se trata de una causal del número 7 del artículo 160, va a haber un recargo al 50%, y si es del 160 número 1, número 5, hasta de un 80%. Con eso terminamos lo que dice relación con el término del contrato de trabajo. Ya vimos las causales, vimos algunas instituciones, algunas formalidades, eh, tipos de indemnización, terminando con pasando por también por el finiquito, nulidad del despido, despido indirecto. Con lo cual terminamos en esta parte el, dicha materia. Ahora bien, cuando en la segunda parte de esta unidad, en una materia que es bastante más de menor densidad, encontramos ciertas modalidades que tienen una consagración en el Código del Trabajo y que vienen a constituir una especie de relación laboral distinta a la que conocemos comúnmente, y es el trabajo en régimen de subcontratación y el trabajo en empresas de servicios transitorios. Cuando nosotros hablamos del trabajo en régimen de subcontratación, que muchos de ustedes pueden haber escuchado alguna vez, esto tiene una definición legal, y el régimen de subcontratación es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo para un trabajador, por un trabajador para un empleador denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa faena, denominada la empresa principal, y en la que se desarrollan los servicios o se ejecutan las obras contratadas.
a partir de esa definición podemos encontrar ciertos intervinientes. En primer lugar tenemos el trabajador, en segundo lugar tenemos al contratista y en tercer lugar tenemos a la empresa principal. El trabajador, en el régimen de subcontratación, ¿quién vendría a ser? En este caso, no hay una modalidad distinta de respecto a la persona que presta servicios bajo un vínculo de subordinación y dependencia. Pero en este caso, el empleador de este trabajador va a ser el contratista o subcontratista, quien a cambio de una remuneración determinada deberá prestar servicios bajo subordinación y dependencia en la ejecución de una obra que este último, el contratista, ejecuta por cuenta y riesgo de una tercera persona que es la dueña de la obra o faena, ¿ya? Y que nosotros vamos a denominar como la empresa principal. En segundo lugar, tenemos el contratista, ¿ya? Que es la persona natural o jurídica que por su cuenta y riesgo se encarga de ejecutar una obra o prestar un servicio con trabajadores bajo su dependencia para una tercera persona natural o jurídica denominada empresa principal. Y en tercer lugar tenemos a la empresa principal, que ya podemos suponer que viene a ser la destinataria de los servicios que presta el trabajador y que en este caso conceptualizamos como la persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena en la que se ejecutan las obras o se prestan los servicios por medio de un acuerdo contractual con el contratista. ¿Cuáles son las características del régimen de subcontratación? ¿Ya? Pero más que nada de hablar de características, es importante destacar la existencia de ciertos requisitos para que nos encontremos frente a esta figura de la subcontratación. En primer lugar, debe existir permanencia o habitualidad en la prestación de los servicios, ¿ya? Esto porque no quedan sujetos a las normas de este párrafo de la subcontratación los servicios que se ejecutan de manera discontinua y esporádica. Por lo tanto, si hay una prestación de servicios, por ejemplo, para un tercero, para una empresa principal, pero que no revisten la habitualidad o se ejecutan de manera discontinua y esporádica, no vamos a estar en presencia de un régimen de subcontratación, o a lo menos de este requisito. En definitiva, lo importante es destacar respecto de este requisito que el contratista debe prestar los servicios para la empresa principal de acuerdo a esta característica de habitualidad o permanencia, ¿ya? Y por eso la principal o el principal ejemplo que se dice en estos casos, se habla de las empresas de aseo, en el cual sí podemos ver que existe habitualidad en la prestación de los servicios, ¿ya? En segundo lugar, como requisito, tenemos que las actividades desarrolladas en el régimen de subcontratación deben pertenecer a la organización de la empresa principal, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que las obras o los servicios que se ejecutan se desarrollan por encargo de la empresa principal, aun cuando se lleven en otras instalaciones que no sean propiamente tal de la empresa. Lo importante es que, en definitiva, las actividades que desarrolla el trabajador deben pertenecer a la empresa principal. Sanción. Si los servicios que presta el contratista se limitan solamente a la intermediación de trabajadores para ponerlos a disposición de la empresa principal para que presten servicios directamente y no se cumplen los requisitos antes dichos, el mismo código establece que se considerará que el empleador, es decir, el contratista, es el verdadero dueño de la obra, ¿ya? Por lo tanto, hay una alteración de la figura en que se determina que
Eso viene a ser una sanción. Responsabilidades. ¿Qué podemos decir respecto de las responsabilidades? Y esto es muy común que así ocurra, porque es importante que estén bien delimitados las funciones de cada uno de los intervinientes. Y por eso la ley establece que la empresa principal va a ser solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas en favor de sus trabajadores, incluyendo eventuales indemnizaciones. ¿Qué significa esto? Que si el día de mañana el contratista no le paga las cotizaciones o no le paga las remuneraciones o las indemnizaciones, y por ejemplo desaparece, el trabajador no es que quede en una indefensión, sino que podrá cobrar dichas prestaciones a la empresa principal y en ese sentido se dice que la empresa principal va a responder solidariamente. Vale decir que el trabajador, por estas deudas que se generen a su respecto, puede concurrir al cobro directamente a la empresa principal sin que necesariamente le haya cobrado primeramente al contratista. ¿Ya? Pero en ese contexto surgen ciertos derechos que es importante destacar y que vienen a aminorar un poco esta circunstancia de que el trabajador, perdón, de que la empresa principal responda solidariamente. En primer lugar, está el derecho a la información. Y como hablamos de que la empresa principal tiene que responder solidariamente, vale decir, se le puede cobrar directamente a ella cualquier tipo de prestación que el trabajador, que al trabajador le adeude el contratista, señala que la empresa principal tiene el derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los trabajadores. ¿Ya? O sea, existe un derecho a la información en el sentido de que la empresa principal, donde se desarrollan las obras, le puede exigir al contratista que le acredite el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, ¿ya? Porque obviamente que de esa forma el, la empresa principal va a tomar conocimiento de que si el contratista cumple o no con sus obligaciones previsionales. Esto es lo que em, se utiliza comúnmente como los formularios de cumplimiento de obligaciones previsionales. Me parece que el F30 de la Inspección del Trabajo, ¿ya? Y que en ese se puede acreditar que el contratista ha cumplido con sus obligaciones laborales y previsionales, ¿ya? Y esto se acredita mediante certificados que se otorgan en ese sentido, ¿ya? Sin perjuicio de que la ley también autoriza que se acredite por otros medios idóneos, que aquí es importante tener ciertos conceptos para que puedan después revisar. Por ejemplo, el concepto de certificado, el concepto de entidades o instituciones competentes, ¿ya? ¿Qué más? Estamos viendo allá. El derecho a la información, sí, efectivamente. Características. Ya vimos la empresa principal. Tenemos ahí el derecho a la información. Ya, los conceptos como certificado, eh, para efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. La empresa principal, obviamente, el contratista, el subcontratista, son conceptos que también es importante que puedan revisar en este sentido. Ya, aquí sí, se sigue hablando en el apunte de los certificados que deberá exhibir el contratista para efectos de cumplir con el deber de información que le asiste respecto de la empresa principal. Ya, eso es meramente reglamentario para que lo puedan revisar. ¿Qué otro derecho
existe en este contexto, está el derecho de retención. ¿Ya? El derecho de retención procede en aquellos casos en que el contratista o subcontratista no acredita oportunamente el íntegro cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, y en ese sentido la empresa principal puede retener de las obligaciones que tenga a favor de aquellos el monto de que es responsable este mismo derecho el contratista respecto del subcontratista. Esto que parece un poco complicado de entender, hay que vincularlo un poco también con el derecho a información. O sea, la empresa principal tiene derecho a que el contratista le informe cómo se encuentra dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores. ¿Ya? Pero este segundo derecho, cuando hablamos del derecho de retención, significa que si no se ha dado cumplimiento a este derecho de información y además se determina que el contratista no ha dado cumplimiento íntegro a sus obligaciones laborales y previsionales, vale decir, tiene deuda con los trabajadores, la empresa principal, considerando esta circunstancia, puede, puede retener los pagos, por decirlo así, retener cualquier suma que en el contexto del acuerdo comercial que pueda tener con el contratista, deba pagarle. ¿Y esto para efectos de qué? Para efectos de posteriormente pagar a al trabajador o a las instituciones previsionales respectivas. O sea, derecho de retención, tal como su nombre lo dice, yo retengo cualquier suma de dinero que tenga que pagarle al contratista para efectos de que, en definitiva, yo, empresa principal, pague las eventuales deudas que tengan los trabajadores por remuneraciones o por cotizaciones previsionales. Consecuencia de lo anterior, surge el pago por subrogación. Y en este sentido, como yo retengo cualquier pago que tenga que hacer el contratista, se me faculta a mí como empresa principal a pagar al trabajador o a la institución acreedora, caso en el cual eh, pasa a ocupar la misma posición legal que tenía el acreedor respecto de su deuda. En definitiva, yo puedo llegar y con el derecho de retención retener y posteriormente pagar por subrogación la, cualquier suma que se adeude al trabajador. Ahora bien, y esto es la manifestación de estos derechos, principalmente el derecho de información y retención, es una obligación que tienen que cumplir, o sea, de las que se tiene que encargar la empresa principal de que se pueda dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque si la empresa principal después acredita que efectivamente utilizó el derecho de información y el derecho de retención, en vez de responder solidariamente, como veíamos en un principio, ya vale decir que el trabajador podía llegar y cobrarle cualquier suma que el contratista a su vez le deba a él, va a poder aminorar esta responsabilidad y pasar de una responsabilidad solidaria a una responsabilidad subsidiaria. Vale decir, si yo como empresa principal acredité que ejercí el derecho de información y ejercí el derecho de retención y habiendo ejercido esos derechos se me otorga, o sea, por el hecho de haber ejercido esos derechos se me otorga la prerrogativa de poder aminorar un poco mi responsabilidad y el trabajador no me va a poder cobrar directamente a mí, sino que en forma previa va a tener que cobrarle al contratista y si el contratista no paga, me va a poder cobrar a mí. O sea, en definitiva, pasamos de una responsabilidad solidaria a subsidiaria. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir en este contexto de la subcontratación? Que también existe una obligación de higiene y seguridad respecto de la empresa principal, que es donde se ejecutan las labores. ¿Ya? Eh, Esta empresa principal debe tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que se desempeñan en su obra, independiente de quién sea el empleador o cuál sea la calidad
jurídica por la que estén contratados, etcétera. Siempre tiene que haber una obligación del cumplimiento de seguridad, del deber de seguridad respecto de los trabajadores que desempeñan labores en sus instalaciones, ¿ya? Aquí pueden ver la normativa aplicable, el artículo 184, que es el deber de seguridad que se impone al empleador la obligación de adoptar todas las medidas de higiene y seguridad para proteger la vida y salud de los trabajadores. ¿Ya? En la misma idea está el artículo 3 del reglamento 594 del año 99 y el artículo 66 bis de la ley 16.744 para que lo puedan revisar. Obligaciones de los intervinientes. Hay que distinguir respecto de de los distintos intervinientes, obviamente, de los contratistas y a su vez también los subcontratistas. Ellos tienen que informar el cumplimiento de las obligaciones laborales, ¿ya? Y también en materia de seguridad y salud en el trabajo. Deben informar a la empresa principal acerca de la siniestralidad laboral cuando éste lo solicite. Deben cumplir con el reglamento especial que debe dictar la empresa principal y debe informar a la empresa principal cualquier condición que implique riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores. A su vez, la empresa principal debe confeccionar el reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, debe mantener un registro actualizado de antecedentes que debe contener a lo menos el cronograma de actividades, ¿ya? Y datos de las empresas contratistas, tales como el RUT, nombre, razón social. También debe tener un informe de evaluación de riesgos, visitas y medidas prescritas por los organismos de administrador del seguro, inspecciones por entidades fiscalizadoras, etc. También hacemos presente la existencia de un reglamento especial, ya la cual se establece que si hay un régimen de subcontratación, es se debe dictar un reglamento que tiene el carácter de especial. ¿Ya? ¿Y qué se va a señalar en ese reglamento? Las acciones de coordinación de actividades preventivas entre los empleadores, mecanismos para verificar el cumplimiento por parte de la empresa principal, sanciones por infracciones y los encargados de implementar y mantener el funcionamiento del sistema de gestión. ¿Ya? Las prohibiciones que se imponen a las empresas contratistas a fin de evitar accidentes del trabajo. ¿Qué más podemos señalar? Con eso terminamos el régimen de subcontratación. Haciendo el repaso general, ver bien la definición, es importante ver bien también quiénes son los intervinientes. También es importante destacar los principales derechos que tiene la empresa principal en cuanto a tiene el derecho a ser informado y tiene derecho a retención, ¿ya? ¿Qué más podemos indicar? No solamente eso, tener presente algunos ejemplos de las obligaciones de cada uno de los intervinientes. Y finalmente tenemos el régimen, que es un régimen bastante parecido a la subcontratación, pero que tiene ciertas características propias que lo hacen diferente y que también vienen a constituir una alteración de lo que entendemos como modalidad específica de la relación laboral. ¿Cuál es el principal fundamento de la prestación de servicios transitorios? Esta surge porque existe una necesidad de terminar con simulaciones o con artilugios, situaciones creadas para efectos de vulnerar los derechos de los trabajadores, ¿ya? Y en ese sentido, por eso surge esta figura de prestación de servicios transitorios. ¿Quiénes son los intervinientes? Los intervinientes
en primer lugar tenemos a la empresa de servicios transitorios, ya que está acá con una abreviatura de EST. Cuando hablemos de EST, son las empresas de servicios transitorios. ¿Quiénes son las empresas de servicios transitorios? Existe una definición al respecto, y que es toda persona jurídica, ¿ya? Y aquí hacemos el tiro también el distingo de que solamente pueden ser personas jurídicas quienes tengan esta calidad de empresa de servicios transitorios, y que esté inscrita en el registro respectivo, que tenga por objeto exclusivo poner a disposición de terceros denominadas empresas usuarias, trabajadores para cumplir estas últimas tareas de carácter transitorio u ocasional, como asimismo la selección, capacitación, formación de trabajadores y otras actividades afines en el ámbito de los recursos humanos. Esas son las empresas de servicios transitorios que vienen a constituir una nueva institución, ya para efectos de poner a disposición de terceros a ciertos trabajadores bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son las características de la empresa de servicios transitorios? Solo pueden ser personas jurídicas, lo que recién mencionábamos. Su nombre o razón social debe incluir las expresiones EST o empresa de servicios transitorios, lo que recién indicábamos. Deben estar inscritas en un registro especial de empresas de servicios transitorios. Deben tener como único objeto social el poner a disposición de terceros a trabajadores. Los trabajadores deben ser destinados a prestar servicios en los términos que se señalan anteriormente. Vale decir, para cumplir tareas de carácter transitorio u ocasional, como también para efectos de selección, capacitación y formación de trabajadores. O sea, esas son las principales características, y además deben constituir una garantía, ya una garantía, porque no es que necesariamente puedan llegar y formarse estas empresas de servicios transitorios, sino que deben constituir una garantía de que efectivamente van a poder efectuar el giro que intentan desarrollar. Ya aquí se me dio un poco. Un poquito que. Claro, la garantía debe ser a nombre de la dirección del trabajo. Ya esto en cumplimiento o en garantía, valga la redundancia, de las prestaciones eh, a las que se encuentran obligados. También tenemos a la empresa usuaria. La empresa usuaria es toda persona natural o jurídica que contrata con una empresa de servicios transitorios la puesta a disposición de trabajadores para realizar labores o tareas transitorias u ocasionales. O sea, en definitiva, es la empresa que utiliza a los trabajadores que son puestos a disposición por la empresa de servicios transitorios. ¿Ya? Y finalmente tenemos a los trabajadores puestos a disposición, que son todo aquel que ha convenido un contrato de trabajo con una empresa de servicios transitorios para ser puesto a disposición de una o más usuarias de aquella. ¿Cuáles son los requisitos de la empresa de servicios transitorios? Deben constituir una garantía. Esto después lo pueden revisar ustedes con mayor detención. Debe estar inscrito en un registro, ¿ya? O sea, hay un registro que es llevado por la Dirección del Trabajo para efectos de tener un catastro de cuáles son las empresas de servicios transitorios que se encuentran operando. Y si cumple con los requisitos, obviamente van a quedar incluidos dentro de este registro. Como la Dirección del Trabajo es quien lleva este registro, puede ordenar en definitiva la cancelación de un registro de una empresa de servicios transitorios por incumplimiento grave y reiterado de la legislación laboral,
y por tener la empresa servicios transitorios la calidad de deudora en un procedimiento concursal de liquidación. Ya aquí después pueden ver la sanción. El contrato de puesta a disposición de trabajadores. Ya hay que tener presente que este en definitiva es el que celebra la empresa de servicios transitorios con la empresa usuaria para efecto de que le provea de trabajadores a la empresa, a esta última, esta empresa usuaria. ¿Cuál es son los requisitos? Debe constar por escrito, ya se debe indicar la causal invocada para la contratación de servicios transitorios, porque vamos a ver que solamente es bajo ciertas circunstancias se puede contratar. Además, se deben indicar los puestos de trabajo para los cuales se realiza la puesta a disposición, se debe indicar la duración, se debe indicar el precio y se debe indicar si los trabajadores puestos a disposición durante el contrato tienen o no derecho al uso del transporte o las instalaciones, etcétera. ¿Ya? El plazo debe suscribirse dentro del plazo de 5 días siguientes a la incorporación del trabajador a la usuaria. ¿Cuándo procede este contrato? Este contrato de puesta a disposición solo procede cuando la empresa usuaria esté en alguna de estas circunstancias. Cuando haya una suspensión del contrato o de la obligación de prestar servicios de uno o más trabajadores por licencia, descanso o maternidad, en cuyos casos puede durar todo el tiempo de la suspensión. También puede ser en el caso de eventos extraordinarios como congresos, ferias, exposiciones, etc. Y también para proyectos nuevos y específicos de la usuaria, como nuevas instalaciones, etc. También para el periodo de inicio de actividad en empresas nuevas, caso en el cual la duración del contrato puede ser la misma que anteriormente, en aumentos ocasionales, sean o no periódicos ordinarios, y para trabajos urgentes e impostergables. En esos casos procedería este contrato de puesta a disposición de trabajadores. ¿Cuándo no procede este contrato de puesta a disposición de trabajadores? En los siguientes casos. Para realizar tareas en las cuales se tenga facultades para representar a la empresa usuaria, tales como las que realizan gerentes, etc. O sea, en este sentido se entiende que, dada la naturaleza de los servicios que prestan este tipo de trabajadores, no puede llegar y ponerse a otro trabajador sin que cumpla con y principalmente por faltar el elemento confianza, que es aquel propio que tienen los gerentes, apoderados, etc. También no procede para reemplazar a trabajadores en huelga y tampoco para ceder a trabajadores a otras empresas de servicios transitorios. Ya, ¿qué más podemos señalar, enfatizar? Señalar algunas multas. Veíamos recién el contrato de puesta a disposición de trabajadores, ahora tenemos que ver el contrato de trabajo de servicios transitorios. Es una convención en virtud de la cual un trabajador y una empresa de servicios transitorios se obligan recíprocamente. O sea, en este caso, el contrato de trabajo entre el trabajador y la empresa de servicios transitorios. El trabajador ejecuta labores específicas para una usuaria de dicha empresa y ésta pagar una remuneración determinada. Ya, la principal diferencia está dada porque la obligación que contrae el trabajador no va para un empleador directo, sino que va para la empresa usuaria. Ya, ahí esa es la principal idea respecto de del contrato de trabajo. Después revisen ahí después el derecho a la indemnización por feriado, ya que es un aspecto más bien específico. Facultades de la empresa usuaria. O sea, ¿qué puede hacer la empresa usuaria, la empresa que recibe a los trabajadores? El control del registro de asistencia y horario del trabajador. ¿Ya? O sea, por lo tanto, ellos pueden llevar el registro de asistencia, además pueden organizar y dirigir el trabajo que realiza este trabajador, y también el trabajador queda sujeto al reglamento interno. Asimismo, la obligación del usuario, la ley entrega al usuario la
responsabilidad del cumplimiento de las condiciones convenidas entre el trabajador y la empresa de servicios transitorios en relación a la naturaleza de los servicios para los cuales fue contratado, el cumplimiento de la jornada, bien, etc. Ahora, las facultades del usuario tienen como límite siempre el respeto de las garantías constitucionales de los trabajadores que prestan los servicios. Y finalmente, para terminar, tenemos la responsabilidad subsidiaria en cuanto la usuaria, quien recibe los trabajadores, es subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de la empresa de servicios transitorios. Por lo tanto, si la empresa de servicios transitorios no le ha pagado o le debe prestaciones a, a los trabajadores, la empresa usuaria va a responder subsidiariamente, lo que significa que antes de que el trabajador cobre a la empresa usuaria cualquier prestación que se le adeude por la empresa de servicios transitorios, a esta última el trabajador es quien debe dirigir sus cobros. Si no puede obtener el pago, ahí se va a dirigir contra la empresa usuaria. ¿Ya? Esas son las principales ideas respecto de la empresa de servicios transitorios. Ya, obviamente que esto tiene que ir complementado con el desarrollo más acabado del análisis por cada uno y cada una de ustedes. ¿Ya? Con esto terminamos la unidad número 2 y terminamos esta segunda cápsula para volver a encontrarnos en la unidad número 3. Vamos a dejar de compartir y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.